nos ahorremos comentarios sin fundamento. Todo tiene que partir de una investigación objetiva del Ministerio Público para que no se esté dañando innecesariamente pues a nadie, absolutamente a nadie. El señor Martínez Pozo piensa, en el caso de Freddy Martínez el Pachá, que las locuras del Pachá se cometen de cara al público, que el Pachá no es una persona que tenga necesidad de incurrir en ese tipo de cosas, pero eso es lo que yo pienso. Y lo que yo pienso no es la investigación, y no tengo datos como a veces uno puede disponer de datos para establecer un criterio claro con relación a eso. Si lo tuviera, lo estableciera con absoluta responsabilidad. No lo tengo. No conozco detalle, no conozco las circunstancias, no tengo información sobre la investigación, no lo tengo. Entonces, que se realice, pero esperemos, aguardemos por esa investigación. Otras damas, un grupo de damas que trabajan con él, pues han salido en su defensa, porque tienen mucho tiempo trabajando con él y descartan que se haya producido ese tipo de cosas. Por lo general, cuando una persona tiene un tipo de conducta, no es una conducta aislada, sino que se verifica en su entorno con el comportamiento que observa. Y entonces el propio Freddy Martínez el Pachá también de manera categórica ha negado estas acusaciones. Ojalá, señores, que se trate de algo incierto y que él pueda superar este ataque, esta situación que pudiera hacerle mucho daño a su imagen. Pero estamos sujetos a una investigación del Ministerio Público. Yo sé que ahí hay profesionales de verdad en esa materia, hay gente que trabaja esto con el cuidado que corresponde. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el caso del Pachá. En el caso de otro señor que murió en la República Dominicana y que ayer ya Fox News habló de un nuevo fallecido en la República Dominicana para sumarse a 11, si estamos hablando de los últimos 2 años y sobre todo algunos de los últimos meses, pues informó del fallecimiento del señor Victorio Caruso. Y entonces un hermano, un pariente de Caruso, dijo en Nueva York que su hermano no se le conocía ningún tipo de afección. Entonces, la historia es que el hermano pidió un trago y después del trago, pues tuvo una crisis respiratoria y murió. Entonces, eso es la versión que se publicó en Fox News. Pero resulta que el señor Caruso tenía tantas complicaciones que precisamente por esas complicaciones ya había pasado a una vida prácticamente de retiro en la República Dominicana, viviendo aquí desde hace 9 años en la playa. Y desde luego, como la persona que es activa en los negocios, siempre desarrolla iniciativa, y sobre todo si es un país donde usted va a vivir, pues también usted desarrolla algún tipo de actividad económica que también le permita sustentarse en ese país. Entonces, sí, él tenía varias complicaciones. No es cierto, como decía ese hermano en Fox News, que él no sufriera de nada.
Aquí hay una crónica que aparece en el Nuevo Diario que dice lo siguiente: el informe preliminar de la autopsia realizada al ciudadano estadounidense Victorio Caruso, de 55 años, revela que él mismo murió a causa de una insuficiencia respiratoria por falla cardíaca aguda, debido a múltiples infartos agudos antiguos y recientes. Estamos hablando de múltiples infartos agudos antiguos y recientes. Caruso padecía de hipertensión arterial, desde hace aproximadamente 9 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, por lo que los médicos descartan que haya fallecido a causa de violencia física o química, que la química sería por los efectos, ¿no?, de la bebida. Entonces, él tenía aquí una pareja, Yomaira Ramírez de Jesús. Y entonces dice Yomaira Ramírez de Jesús que ellos tienen una hija de 7 años. Este tenía hábitos tóxicos, pues de fumador, de puros, 4 o 5 por día, y entonces consumidor de alcohol tipo ron, cerveza, whisky. También se tomaba 2 o 3 tazas de café diariamente. Entonces, Ramírez de Jesús afirma que el 11 de junio Caruso acudió al centro médico vía consulta quejado de un dolor de pecho. Allí fue tratado y despachado a su casa. Sin embargo, al día 17 fue llevado de emergencia a Hospitén, donde falleció. Es decir, que nada que relativo a que, bueno, este hombre estaba en Boca Chica Resort, ahí pidió un trago y después de la ingesta alcohólica, entonces ahí le dio una crisis respiratoria y de eso murió. Eso no fue así. Eso no fue así, porque de haber sido así también, como en el caso de otros turistas se ha hablado, se supone que no solo ellos han tomado de esos tragos. Entonces, si tienen efecto, aunque sean reacciones distintas, porque no todos los organismos reaccionan iguales, pero algún tipo de reacción debe haber producido en otras personas. Entonces, creo que está muy claro este caso de el señor Caruso, y ahí está ya la experticia médica legal con todos los detalles de su muerte. Ese es el procedimiento que tienen que seguir las autoridades en todos los casos de fallecimientos de extranjeros en la República Dominicana. Entonces, yo quiero, antes de pasar al tema de Odebrecht, quiero pues saludar un acontecimiento muy importante. Yo creo que este ha sido un gran aporte del presidente Medina, pero también un espaldarazo inmediato del presidente Trump. Un espaldarazo inmediato. Recientemente, el presidente Danilo Medina, que era un compromiso de sus visitas sorpresas, inauguró la planta hidrotérmica para el procesamiento de mangos en la República Dominicana. Sometido a este proceso hidrotérmico, los mangos pueden ser exportados sin ningún problema hacia Estados Unidos y hacia Europa. Pero para hacerlo no solo se requiere de que se haya hecho una inversión como la ha hecho el Estado Dominicano de 136 millones de pesos, que de inmediato ya eso representa de entrada solamente el funcionamiento de la planta de entrada directo, 250 empleos directos. No solo se requiere esto, sino la certificación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha emitido la autorización para que se pueda exportar de inmediato mangos hacia Estados Unidos, cosa que estaba vedada. Es decir, que ellos certificaron que la planta hidrotérmica
que se ha inaugurado recientemente en Baní reúne todas las condiciones para los requisitos sanitarios de los Estados Unidos. Por lo tanto, ya el mango dominicano tiene abiertas de par en par el mercado estadounidense y el mercado europeo, porque aquí hay unas 112,000 tareas de mangos. Entonces, esto es importantísimo, señores. Esto es importantísimo. Esto es un verdadero palo para la agropecuaria en la República Dominicana, para la agroindustria dominicana, para el campo dominicano, de manera muy particular para estos productores de mangos que a veces no sabían qué hacer. Entonces en Baní, porque Baní es productor de mango, San Cristóbal, pero los otros productores más importantes están también en la región sur del país y entonces ahí Baní puede ser el centro de acopio más importante. Entonces esa noticia es una noticia muy buena noticia, esa que acaba de producirse con el caso de la producción de mangos en la República Dominicana y su apertura para el mercado de Estados Unidos y de Europa. Bueno, señores, tal y como se esperaba, el pasado viernes, el juez especial Francisco Ortega Polanco, pues emitió sus conclusiones sobre el juicio preliminar del que estaba a cargo del caso de Brecht, que era el juicio de las pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Y entonces el juez Ortega ha enviado a juicio de fondo a 6 de los 7 imputados que les presentó o contra lo que formalizó una querella el Ministerio Público, una acusación el Ministerio Público. Entre la decisión del juez Ortega y las expectativas que habían sobre el caso Odebrecht, hay que decir que en la mayoría de los casos no hay ninguna sorpresa. No hay ninguna sorpresa. Particularmente, y eso lo había planteado el viernes cuando hablé del caso de Chu Vázquez, que entendía que iba a quedar excluido de este expediente, también planteé, porque así lo entendía, el caso del senador Tommy Galán, y creía que también el caso del ingeniero Roberto Rodríguez, pues serían excluidos del expediente con un no al lugar, y que entonces los otros 4 imputados serían sometidos a juicio de fondo. Pero mi creencia, es decir, de que los otros iban a juicio de fondo, no era porque entendiera que el expediente en unos casos está más sustentado que en otros casos, sino porque ese expediente, hay que tenerlo claro desde el principio, nunca ha sido un expediente propiamente jurídico. Ese es un expediente político. Y lo es político no en el plano nacional, no en el plano de las posibilidades que tuvieran sectores nacionales de manejar ese expediente, porque ese expediente está fuera de esas manos. Fíjense en las condiciones en las que un juez dominicano llega a tomar decisión con relación a un caso como este, con una comunidad internacional y sobre todo el país que más influencia tiene sobre la vida nuestra,
que más poder e influencia tiene sobre la vida nuestra, que se llama Estados Unidos, le ha dado previamente a ese juez un mensaje, porque Estados Unidos previamente ha condenado a las personas que están en este expediente, a todas, absolutamente a todas, incluyendo las que fueron pues excluidas del expediente, se le produjo una revocación de su visado. Hay casos excepcionales donde esa revocación no aplica. No puede aplicar en el caso del senador Galán, que es ciudadano estadounidense, tiene doble nacionalidad, pues nació en Puerto Rico. No puede aplicar en el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa, porque Víctor Díaz Rúa pues tiene también el caso de la doble nacionalidad, pues tiene nacionalidad española. Pero todo el que estaba bajo trámite, bajo permiso de visado para poder penetrar a los Estados Unidos, le fue revocado su visado. Y en otro caso, en el caso particular del señor Ángel Rondón, no solo se produjo la revocación del visado, sino que se le aplicó el procedimiento Magnitsky y se bloqueó la posibilidad de que pueda realizar transacciones con empresas estadounidenses. Es decir, que no solo hubo una revocación del visado, sino que hubo esta medida que es mucho más extrema, aunque con la particularidad de que en ese caso la ley Magnitsky solo le arrastraba a él, no a sus familiares. Es decir, que Estados Unidos le está diciendo por una parte pues a la justicia dominicana: he aquí estos culpables ya condenados previamente por nosotros, para que ustedes examinen su culpabilidad. Eso es por una parte. Por otra parte está el carácter realmente internacional de este expediente, porque este expediente parte de una confesión internacional donde Odebrecht ha dicho que distribuyó 92 millones de sobornos en la República Dominicana. En base a eso llegó a un acuerdo con la justicia de Brasil e incluso con la justicia dominicana. Y si Odebrecht misma admite que distribuyó 92 millones de dólares en soborno en la República Dominicana tienen que aparecer culpables sobre eso. Tienen que aparecer responsables sobre eso. ¿Por qué? Porque no podía darse el caso, bajo ningún concepto, de que Odebrecht hiciera esa admisión y resulta que a la hora de los exámenes juiciosos en el país se determinara que no había fundamento, como no lo hay, para el expediente que se ha sustentado contra esas personas. De manera que esas personas, además, ya he citado dos factores: el propio carácter internacional del expediente, además del carácter internacional, el carácter especial que tiene para Estados Unidos, y el tercer factor es el factor de la política pues interna. Es decir, este expediente desató un gran movimiento social del que habría que cuidarse de revivir, de dar motivos para revitalizarlo. Entonces, los que están en ese expediente iban ahí con desventaja, al extremo, y esto lo voy a revelar ahora, que hace un tiempo, cuando se hizo la formulación de la acusación, uno de los abogados de Ángel Rondón
el doctor Tony Delgado, que era uno de los abogados de Ángel Rondón, pues le dijo a su cliente claramente que él no lo podía seguir asistiendo jurídicamente y que lo que le iba prácticamente a cobrar por asistirlo, él se lo iba a pagar de más. ¿Por qué razón le dijo esto? Porque yo he estudiado este expediente de los pies a la cabeza. Ahí no hay fundamento jurídico, pero este es un caso político y yo me manejo en el plano jurídico, que es donde te puedo asistir. Entonces, no te puedo asistir en la parte política. Este es un expediente político, esto no tiene fundamento jurídico. Y se retiró de la defensa del señor Ángel Rondón en un acuerdo mutuo entre ellos. No se trató de ningún tipo de insatisfacción, sino del criterio de que el expediente era propiamente un expediente político, no jurídico. Entonces, los medios jurídicos valdrían de poco en este caso. Fíjense, señores, que si no fueron 20, yo no sé cuántas fueron las recusaciones que los imputados en defensa de derechos elementales hicieron a la Suprema Corte de Justicia, y tanto la anterior como esta Suprema Corte de Justicia devolvieron esas acusaciones dándole apoyo pleno al juez Ortega. No importa lo que el imputado estuviera alegando, no. Siempre fue una postura de respaldo pleno al juez Ortega. Entonces, aquí iba a haber un proceso de fondo, llueve, trene o ventee, con fundamento o sin fundamento. Si no había fundamento, había que buscarlo. Y el juez Ortega trató de hacer su trabajo, y puede decirse que el juez Ortega se dedicó a tratar de arreglar el expediente que le envió el Ministerio Público, para que ese expediente pasara en otras condiciones al proceso de fondo. Entonces, ¿qué ha hecho el juez? El juez, de manera que no tiene precedentes, ha validado todas las pruebas del Ministerio Público. No me acuerdo cuántas pruebas era que el Ministerio Público decía a boca llena, ni quiero acordarme, que había depositado. Si decía que había depositado 1900 pruebas a boca llena, ahora puede decir a boca llena, sí, deposité 2000 o 3000 o 4000 o 5000 pruebas. Yo no sé cuántas fueron, porque poca importancia le he dado a eso, porque vayan a ver cuáles son las pruebas. Las pruebas son copias de contratos y una serie de cosas que no dicen absolutamente nada, pero son las pruebas. Y ahora el Ministerio Público puede hablar con la boca llena. ¿Por qué? Porque esas pruebas, salvo creo que 2 hojitas que estaban en inglés, etcétera, fueron absolutamente validadas por el juez Ortega. No importa que tuvieran consistencia, no importa que tuvieran inconsistencia, ahí están validadas esas pruebas del caso Odebrecht. Es decir que ahí hay un servicio importante del juez Ortega al Ministerio Público validando esas pruebas. Pero ¿cuál es el elemento fundamental de esas pruebas, además de la copia de muchas hojas de contrato? El único elemento que tienen esas pruebas que pudo haber servido para desarrollar una investigación era el de las delaciones premiadas. Y cuando usted lee cada una de las famosas delaciones premiadas, incluyendo la más importante, que es la de Marcos Vasconcelos Cruz,
no se encuentra con una imputación directa de soborno absolutamente a nadie, sino con gente que dice que ellos se suponen que como Sutano y Perencejo tenían relaciones y compartían con frecuencia, entonces yo me supongo que tal vez fulano le habría entregado algún soborno a Perencejo o algún aporte, porque ni siquiera la palabra soborno usan, pero aclaran en cada uno de los casos los delatores que no tienen prueba de eso. En el caso del señor Marco Vasconcelos Cruz, era imprescindible someterlo a un careo y a un interrogatorio. ¿Por qué razón? Porque si Marcos dice, mira, yo me supongo que a Perencejo de tal, por los vínculos que tenía, tal vez se le entregó algo, aunque yo no lo pueda probar, hay que hablar con el señor Marco Vasconcelos Cruz. Venga acá, don Marco. ¿Y cómo es que usted no puede probar esto? Porque usted era el gerente de Odebrecht en la República Dominicana. Entonces, si se entregó un soborno, y los sobornos lo entregaba Odebrecht, que tenía un departamento especializado para eso, eso tenía que ser con conocimiento suyo. No es que usted diga que se está suponiendo, ¿no? Porque si usted no lo autorizaba, no se iba a entregar. Usted no puede, no me venga hablando a mí de su posición, porque, y entonces, quien lo iba a entregar, si lo ponía de su bolsillo, lo iba a entregar para perderlo. Porque usted no tenía conocimiento. Usted que era que tenía que dar la autorización, no tenía conocimiento de eso. No, señores, el contrastar, el someter a un proceso contradictorio esas delaciones premiadas era una obligación de la justicia dominicana. Pero una obligación, no. Eso está así ahí. Entonces, bueno, ¿por qué yo entendía que Tommy Galán, que Roberto Rodríguez, que Chu Vázquez quedaban fuera? Porque yo entiendo que los otros son más culpables que yo no. El expediente para ellos es tan flojo como para los otros. El asunto es que sabía que esto no iba a concluir en un no al lugar porque habría que cerrar la República Dominicana. Si la República Dominicana dice, mira, aquí no hay lugar a juicio, pero hay que cerrar la República Dominicana, porque entonces, ¿cómo va a ser? Porque esta gente admitió que entregó los cuartos, y entonces, ¿cómo que? No. Alguien los recibió. Lamentablemente, hay que actuar en base a lo que el Ministerio Público llevó ahí. De lo que llevó ahí es que hay que condenar, porque esos son los acusados. Entonces ya la justicia no puede salir con condena a gente que no esté ahí, y no puede salir con absolución. No puede salir con absolución porque eso sería un escándalo. Entonces, ¿por qué entendía esto? Miren, por ejemplo, en el caso del señor Roberto, que por eso es que se insiste ahora de que en la irretroactividad de los actos de corrupción y trata de explicar eso el magistrado Ortega, que por eso es que dice que lo aplica en la Constitución, que en los casos de corrupción hay un principio de aplicación retroactiva de la Constitución que él lo ha hecho valer en el caso Odebrecht. Y esto básicamente se hace, aunque lo arrastra a todo, se hace para justificar lo de Roberto Rodríguez. Señores, el ingeniero Roberto Rodríguez está violando una ley que no existía cuando él era funcionario. Sí, la ley de soborno, etcétera, no existía. El artículo 110 de la Constitución es categórico, muy categórico, en el sentido de que se legisla para el porvenir. Está muy claro. Entonces, esa ley no existía cuando Roberto Rodríguez era funcionario, y se le condenaría por una ley que se creó después de que él fue funcionario. Pero usted dirá, no importa, si este señor
incurrió en corrupción, que se le condene. El artículo 110 y retroactividad de la ley, que lo hemos leído por otras cosas aquí. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté su júdice. Aquí no, aquí esta gente, aquí la han cogido al revés. Usted está su júdice, vamos a aplicársela negativamente. Entonces, ¿qué pasa? Que usted dirá, bueno, pero si este señor, porque ya hay precedente con la cuestión esta del lavado de activos, que si un agente tiene una extensión en el tiempo de los beneficios de una operación de corrupción, pues eso permite que esa persona sea sometida a la justicia. Señores, para poder justificar el conocimiento de una medida de coerción, a Roberto Rodríguez, en la cara del propio juez hubo que hacer una falsificación. Y fue tan burda que en la cara del propio juez esa falsificación se demostró y quedó ahí mismo destruida. Y aún así el juez le retuvo una coerción a una persona que se la llevan con una falsificación para poder justificar su sometimiento. ¿Por qué? Porque si este hombre se robó 100 millones de pesos y lo depositó en un banco, bueno, no importa que haya sido hace 10, 15 años, todavía él, tal vez los negocios que tiene, los tiene en base a ese robo. Ah, no, pero eso no existió. Eso fue una falsificación. Y en base a esa falsificación se le retuvo una medida de coerción. Entonces, ya después de todo eso, y una persona enferma, etcétera, y sin haber mayores fundamentos, pues yo esperaba que iba a estar con un loa lugar. Y en el caso del senador Tommy Galán, bueno, esto mantiene el proceso en la jurisdicción especial, y creo que la única razón por la que se le ha mantenido en el expediente. Parece que está la prioridad de que el expediente siga en una jurisdicción privilegiada y no vaya a una jurisdicción ordinaria, a menos que el senador Tommy Galán no tome la decisión de renunciar como senador. Que ya eso dependerá de lo que él entienda que son sus conveniencias para afrontar esta situación. Entonces, esas tenemos, señores. Yo creo que ya a los imputados no le corresponde mirar atrás. Ya no es una cuestión de si el juez Ortega actuó bien o mal, porque ya lo de Ortega es irremediable. Ya hay una realidad, hay un juicio de fondo. Hay un juicio de fondo, y entonces lo que tienen es que concentrarse en el proceso de fondo, a ver qué tanto de aquí al transcurso del proceso de fondo, pues hay elementos que están presentes hoy que tal vez ya sean distintos. Entonces esa es la realidad. Un expediente sin sustento, que todo el mundo lo sabe, pero que hay que llevarlo adelante. Hay que llevarlo adelante porque alguien tiene que pagar. Y los que tienen que pagar son los que fueron llevados ahí. Repito, un juez no va a salir a buscar gente a la calle para condenarla por eso. El juez tendrá que condenar, y tiene que condenar a los que le llevaron. Porque el juez tampoco tiene de otra. Y ahora más, con todas estas pruebas validadas. Cambio y fuera.